VM Radio presenta. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Bujosevich. Soy director nacional de los programas de negocio y hospitalidad en la Universidad del Valle de México, UVM. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a través de UVM Radio. Constantemente, la UVM abre sus puertas a expertos de distintos ámbitos para que nos compartan sus perspectivas sobre temas que complementan la formación de nuestros estudiantes y los preparan para una vida profesional, para el mercado laboral. El día de hoy, nuestros canales de comunicación serán el chat, donde puedes compartir tu estudiante de UVM, tu docente de UVM, tus impresiones y preguntas. Asimismo, colocaremos una liga de asistencia con la finalidad de recopilar la información para que nuestro invitado conozca el público de nuestra comunidad. Esta tarde tengo el gusto de que nos acompañe el doctor José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, más conocido como Coparmex. La Coparmex es un sindicato patronal independiente, apartidista y de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos los tamaños, medianos, grandes y chicos, de diferentes sectores y a quienes representa en ámbitos laborales, económicos, social, político, dentro y fuera de México. La Coparmex agrupa más de 3.600 empresarios, los cuales generan el 30% del PIB de México. Asimismo, este sindicato patronal genera más de 4.800.000 millones de empleos a través de una red conformada por 14 federaciones y 65 centros empresariales. La ponencia del día de hoy forma parte de la labor que realiza Coparmex y que está a cargo justamente del doctor José Medina Mora, quien compartirá con la comunidad VM la perspectiva de México para este 2030. ¿Cómo podemos tener un país, una construcción de un país más justo, un país más competitivo y donde se respeta el Estado de Derecho? Muchísimas gracias, doctor José Medina Mora. Y si me permite, quiero leer la semblanza, su semblanza. El doctor José Medina Mora Icaza es fundador y presidente del del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa integradora mayorista de soluciones de tecnología de información y comunicaciones. CompuSoluciones es considerada una de las mejores empresas para trabajar. Esto lo garantiza Great Place to Work. Asimismo, se coloca entre las mejores empresas mexicanas conforme a las auditorías de Deloitte, Citibanamex y de Altec de Monterrey. CompuSoluciones es una empresa socialmente responsable y premiada a nivel nacional en calidad en el año 2013. Nuestro invitado, nuestro ponente, el doctor José Medina Mora, es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, tiene 2 maestrías en Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistema y la otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanza. Asimismo, un doctorado en Dirección de Proyectos de Ingeniería, todos hechos en la Universidad de Stanford, como lo mencioné recientemente. Cuenta también con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Nuestro ponente tiene más de 25 años trabajando en Coparmex y hoy en día se encuentra en la presidencia. Por supuesto, es invitado en diferentes universidades como el IPADE, el TEC de Monterrey, y hoy tenemos el privilegio de tener la ponencia en la Universidad del Valle de México. Desde 2014 a 2016 fue presidente de Coparmex Jalisco y vicepresidente del 2016 al 2019 y finalmente secretario de la Confederación en el 2020. Sin más, quiero cederle la palabra al doctor José Medina Mora. Muchísimas gracias, doctor,
el día de hoy, por estar en el foro de VM con nuestra comunidad. Sí, pues muchas gracias por la invitación a tener esta charla con la Universidad del Valle de México, con la VM, con sus alumnos. Estaré pues muy atento a las inquietudes, a las preguntas, a las reflexiones que quieran hacer sobre este tema, México 2030. Pensar en el futuro nos ayuda a generar esa visión del México que queremos tener. Y para generar la visión de futuro es importante ser conscientes de dónde estamos parados, cuál es la posición en donde estamos hoy en día en México y a dónde queremos evolucionar. Eso es lo que voy a estar platicando, esa perspectiva. Y desde luego en Coparmex nos gusta el plantear esta perspectiva de futuro a partir de lo que es el libre mercado con responsabilidad social. Quisiera antes, digo, ya nos platicaron ampliamente qué es Coparmex, este sindicato patronal que agrupamos a más de 36,000 empresas, que agrupamos desde emprendedores y microempresas a pequeñas, medianas y grandes y de todos los sectores, comercial, industrial y de servicios. En esto nos diferenciamos de las cámaras empresariales, en donde las cámaras se agrupan por un segmento, una industria, como por ejemplo la Cámara de la Construcción, pues agrupa a las empresas constructoras y defiende los temas generales de la industria de la construcción. La Cámara de Comercio, bueno, agrupa a las empresas de comercio y por lo mismo defiende los temas de comercio. En Coparmex agrupamos empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios, y como ya escuchamos, de todos tamaños. Una de las reflexiones que hemos hecho en Coparmex con respecto a este México 2030 es cómo podemos lograr pasar de una realidad de pobreza y desigualdad a un México más inclusivo. En este ejercicio hicimos una redacción de la misión que le da sentido a la Coparmex, que es promover el bien común, impulsando la innovación y el emprendimiento para lograr un desarrollo inclusivo. Anteriormente pensábamos que bastaba con hacer inversiones en las empresas, estas generaban empleo, había crecimiento económico y automáticamente había un desarrollo para todos los mexicanos. Hoy nos damos cuenta que después de varias décadas, el crecimiento económico nos ha llevado a mucha desigualdad. Hay más pobreza y más desigualdad, a pesar de que había habido hasta antes de estos últimos 2 años un crecimiento económico. Y eso nos llevó a pensar en un modelo de desarrollo diferente para este México del futuro, para este México 2030. Un modelo de desarrollo en donde desde luego tiene que haber un desarrollo económico, pero este tiene que ir acompañado de un desarrollo social y al mismo tiempo de un desarrollo ecológico. Es decir, lo que llamamos desarrollo inclusivo tiene que ver con estos 3 elementos: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ecológico. Es decir, que la base tiene que ser el desarrollo social y el techo, el desarrollo ecológico. Es una realidad que hemos usado más recursos de nuestro planeta de lo que el planeta puede regenerar. Y por eso es ese techo, donde el desarrollo no debe rebasar los recursos naturales del planeta, pero tampoco debe bajar de ese techo en donde haya un desarrollo, inclusive un desarrollo para todos. Y el marco que usamos en Coparmex para reflexionar sobre este México del futuro, les decía, es este libre mercado con responsabilidad social. Entonces, primeramente, hablaré de la responsabilidad social, esta responsabilidad social que tiene 4 pilares. Un primer pilar es la actuación ética. Imaginen un México en donde todos los mexicanos actuamos éticamente. Un país, un México, en donde no hay corrupción, en donde los mexicanos respetamos las reglas, nos formamos en la fila, quiere decir, no nos metemos a las filas, no usamos ninguna influencia para obtener
alguna licencia o algún permiso, cumplimos con la ley para que nos den esa licencia, ese permiso. Necesitamos esa actuación ética de todos los mexicanos, desde luego de todas las empresas, de todos los colaboradores, de todas las instancias de gobierno, de todas las instituciones educativas y desde luego de todos los mexicanos. Esto que es fácil decir, esta actuación ética, la tenemos que traducir a acciones particulares que nos ayuden a transmitir lo que nos referimos. Y les quiero compartir una anécdota que nos pasó en CompuSoluciones cuando íbamos a construir nuestro edificio corporativo en la ciudad de Guadalajara. Pues solicitamos la licencia de construcción. Uno pensaría que si tú cumples la ley y los reglamentos, pues te deben dar la licencia de construcción. Si no los cumples, pues no te lo deben de dar. Y que ese proceso debiera tardar pues, un mes. Pero bueno, concediendo que hay mucha burocracia, esto pudiera tardar hasta 3 meses. Bueno, en el caso de la licencia de construcción de nuestro edificio corporativo en Guadalajara, no tardó un mes ni 3 meses. Tardó 3 años, 9 meses y 15 días. Y la única razón por la cual no salió antes es que como empresa estábamos dispuestos a cumplir con la ley y los reglamentos y no estábamos dispuestos a dar ni un solo peso fuera de la ley, ni un solo peso de mordida, de dádiva o como le quieran llamar. Desde luego que esos 3 años, 9 meses, 15 días fueron difíciles porque en la ubicación donde estábamos, que era rentada, ya no cabíamos. La mercancía pues estaba en los pasillos. Cuando yo salía de viaje, mi oficina la usaban de bodega. Entonces, realmente necesitábamos estas nuevas instalaciones. Sin embargo, para nosotros un bien mayor era esta actuación ética. Hoy les puedo decir, ya después de varios años, que esto es una anécdota. Hoy estamos ya tenemos 7 años en este edificio. De hecho, relacionado también con estas licencias, tenemos una terraza en el piso más alto del edificio y el arquitecto diseñó simplemente un toldo para cubrirnos del sol. Sin embargo, pues con los vientos a esa altura el toldo voló. Entonces había que hacer una estructura. Pues esa estructura requería una licencia de construcción. Entonces, bueno, solicitamos la licencia de construcción. En ese caso ya tardó menos tiempo, ya fueron nada más 3 años y 6 meses. Curiosamente, esa licencia salió un lunes 15 de septiembre. Sabemos que el martes 16 de septiembre no se trabajaba, pero nunca pensamos que en un día, lunes 15 de septiembre, cuando pues muchos habían hecho puentes, saliera la licencia, pero salió. Y hoy en día construimos ese techo, el edificio está funcional, como les decía, ya desde hace 7 años. Entonces, cuando hablamos de ese primer pilar, actuación ética, nos referimos a que todos, absolutamente todos, actuemos éticamente. Y para esto, la propuesta es que hagamos 3 compromisos. Un compromiso es no participar en actos de corrupción. Un segundo compromiso es no permitir que haya corrupción. Y un tercer compromiso es denunciar cuando vemos la corrupción. El pasar como país en donde hay mucha corrupción, como el que vivimos actualmente, a un país donde se haya erradicado la corrupción, no es un paso de un día a otro, no se trata de hacer una campaña y que con eso se resuelva, ni siquiera un plan anual, es más, ni siquiera sexenal. Los países que han podido pasar de estar en los últimos lugares de corrupción a estar en los primeros lugares de corrupción, digamos, en los últimos de los primeros lugares en corrupción, perdón, lo repito, de estar de los países más corruptos a pasar a los últimos lugares, los países con menos corrupción, les ha llevado décadas. En el mejor de los casos, 2 décadas. Esto quiere decir que es una lucha de largo plazo, pero que tenemos que dar todos los días. A ustedes les tocará vivir este México de 2030, que estamos a 9 años, en donde tendremos ya que haber avanzado a este México libre de corrupción. Y depende de la actuación de cada uno de ustedes. En estos 3 compromisos, que yo les invito a hacerlos y que la VM haga también ese compromiso,
de tal manera que podamos ser factores de cambio y podamos incidir en nuestros familiares, en nuestros amigos, las personas con las que interactuamos y en las empresas con las que hacemos negocio, clientes, proveedores, y así podamos ir difundiendo esta actuación ética. Segundo pilar de la responsabilidad social es la persona en el centro de la organización, es decir, un enfoque humanista. Esto tiene que ver con que las empresas y las organizaciones no es una razón social, no es un edificio, no es ni siquiera las cuatro paredes de una oficina. Las empresas, las universidades, las instituciones, las organizaciones, somos las personas. Ese es el enfoque humanista. De tal manera que, por ejemplo, en una empresa, para que crezca la empresa, tienen que crecer las personas. Y por eso tenemos que hacer que la capacitación a todo el personal sea algo obligatorio, para que en la medida que los colaboradores vayan creciendo, eso impulse el crecimiento de la empresa. Esto también tiene un concepto de empresa un poco diferente al que hemos escuchado tradicionalmente. Cuando les decía que en Coparmex hablamos de la libre empresa con responsabilidad social, cuando nos referimos a esta empresa, nos referimos a una empresa en donde las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, porque sin proveedores no hay empresa. Las empresas son del gobierno, por los impuestos que pagamos, son de la comunidad, por lo que interactuamos, y claro, también de los accionistas, pero solo en esa proporción. Y algo de lo que tenemos que cambiar en este México del 2030, este México del futuro que les tocará a ustedes vivir, es cambiar un paradigma que existe en nuestro país, en donde tenemos empresas pobres y empresarios ricos. Y tenemos que pasar a un esquema en donde tengamos empresas ricas y emprendedores dignos. Es decir, que podamos vivir dignamente con el sueldo que nos pague la empresa. Esto nos ayuda a un concepto diferente de empresa, que nos ayuda a entender que lo importante no es la empresa en sí mismo, lo importante son las personas. Por eso decíamos la obligación de la capacitación para que crezcan las personas y con eso crezcan las empresas. La responsabilidad de la empresa es la formación integral de su personal. A veces pensamos que la responsabilidad de la empresa es solo la capacitación en lo profesional, en lo técnico de las funciones que tiene que desarrollar una persona, pero realmente la empresa tiene una responsabilidad mayor, es una formación integral. Desde luego la formación en la parte intelectual, pero también la formación social, es decir, espacios de interacción en donde podamos crecer socialmente, podamos interactuar con otros, es decir, que haya espacios en las empresas, en las universidades, en las instituciones y en las organizaciones para que podamos interactuar unos con otros más allá del trabajo diario, de las responsabilidades que tenemos. Ese es un poco el concepto de esta formación social, pero también tiene que haber una formación física. Ustedes en la universidad seguramente tienen la posibilidad y los espacios para hacer ejercicio, porque necesitamos, como bien dice el dicho, mente sana en cuerpo sano. Necesitamos también ejercitar nuestro cuerpo. Y esa sería la tercera esfera, o sea, esfera intelectual, esfera social, esfera física, pero también la esfera espiritual. Es responsabilidad de las organizaciones, en este caso de las empresas, esta formación integral. Y la manera en donde hemos encontrado que más se fortalece el espíritu es cuando impulsamos a las personas a salir de ellos mismos para dar su tiempo en ayuda a los demás. Eso que pareciera que estamos ayudando a los demás, en realidad, además de ayudar a los demás, también estamos recibiendo y estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos en Coparmex de empresa, hablamos de esta empresa con una responsabilidad de formación integral de las personas, formación integral de los colaboradores. A propósito, les llamamos colaboradores y no empleados, porque el empleado es el que es utilizado. El colaborador es el que voluntariamente hace lo que le corresponde. Tampoco utilizamos la palabra supervisor, el que desde arriba ve cómo se hacen las cosas. Le llamamos facilitador, que es el que impulsa a la gente como un líder
para que la gente haga lo que le corresponde hacer. Y por cierto, tampoco le llamamos Departamento de Recursos Humanos, como si fuera un departamento alterno al de recursos materiales. Le llamamos el Departamento de Desarrollo de Talento, porque esa es la misión de la empresa, desarrollar el talento. Yo cuando escucho algunas empresas que hablan de cómo retener el talento, lo que me imagino es a los colaboradores encadenados al escritorio para que no se vayan. En realidad, tenemos que impulsar el desarrollo y el crecimiento de los colaboradores, los cuales eventualmente saldrán de la empresa. Así como a ustedes les tocará salir de la universidad una vez que concluyan sus estudios, bueno, no sabemos en la empresa si estaremos pocos años o muchos años. Yo llevo 36 años en CompuSoluciones, me tocó fundarla, aquí sigo. Ahora a partir de este año, como ya escucharon, soy presidente nacional de Coparmex, dedicado mi tiempo a la Coparmex, pero desde el punto de vista empresarial, este enfoque de la empresa en donde la trascendencia no es en la empresa misma, la trascendencia no es en las organizaciones, la trascendencia no es en la universidad, en la UVM misma. La trascendencia se da a través de las personas. Es decir, ustedes alumnos, que el día que salgan de la UVM habrá trascendido en la medida que ustedes trabajen por el bien de México, por el bien común, desde luego en la actividad que les sea atractiva, en la actividad en la que consideren que aportan valor. Desde luego, si son abogados, pues hay un campo muy amplio para la defensa del Estado de Derecho, que hablaremos un poco más adelante. Si están estudiando negocios, bueno, pues hay también un campo muy importante de desarrollo para el país que se tiene que dar a través de las empresas, que también hablaré un poco más adelante sobre esa parte de la responsabilidad del crecimiento económico de la empresa como vehículo, no nomás del desarrollo económico, sino de muchas de las respuestas, de las soluciones a los desafíos que tenemos en el país. Pero concluyo con este esquema de la responsabilidad social. Ya hablamos de la actuación ética, hablamos también de la persona al centro de la organización. Entonces decíamos que la trascendencia se da a través de las personas, es decir, las organizaciones, al ser organizaciones humanas, están destinadas a algún día desaparecer, algún día morir, como nosotros, como seres humanos. Es decir, estamos de paso por una empresa. Si estamos de paso por este mundo, con mayor razón estaremos de paso por una empresa, por una institución, por una organización. El tercer pilar de la responsabilidad social tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Aunque ustedes no lo crean, en todos mis estudios, que miren que han sido muchos, jamás me hablaron de la importancia de cuidar el medio ambiente. Hoy es algo que se enseña desde el kinder. Si tú tienes alguna duda del cuidado del medio ambiente, pregúntale a un niño. Ellos saben muy bien. Y es por eso que decíamos que el desarrollo económico, el desarrollo del mundo debe estar limitado precisamente en no utilizar recursos de más. Y en ese sentido estamos utilizando recursos más allá de lo que el planeta tiene capacidad de regenerar. Pero desde luego ha sido de una manera desigual, porque hay países que no utilizan, recursos más allá de lo que la naturaleza puede regenerar, pero tampoco tienen un desarrollo económico, un desarrollo humano adecuado. Pero en el otro extremo tenemos países desarrollados que, si bien es cierto, tienen un índice de bienestar alto, también es cierto que han abusado del uso de los recursos naturales. Y en ese sentido es interesante que esta visión México 2030 coincide con los objetivos 2030 de desarrollo sustentable. Estos son objetivos que nos hemos puesto, bueno, como México, como país, nos hemos adherido, pero en Coparmex hemos adoptado la Agenda 2030 para impulsar, entre otros temas, este cuidado del medio ambiente. Pero la Agenda 2030 tiene muchos temas relacionados con ese México del futuro, como por ejemplo, erradicar la pobreza. Y eso me lleva al cuarto pilar de la responsabilidad social, que es precisamente esta responsabilidad hacia la comunidad, la vinculación con la comunidad. Basta con que ustedes levanten un poco la mirada para darse cuenta de la
pobreza y desigualdad que hay en nuestro país. Y ahí viene esa responsabilidad. ¿Cómo vamos a actuar solidariamente con aquellos que menos tienen? Y desde luego, desde la empresa, desde la universidad, desde las instituciones, se pueden tener iniciativas de ayuda, apoyo a la comunidad, de tal manera que en una acción voluntaria podamos ir ayudando a los que menos tienen. ¿Qué causa adoptar? Yo lo que les sugiero es que hagan un análisis de conciencia y vean qué es lo que toca su corazón. Y si lo que toca su corazón son los niños abandonados en la calle y recogidos a lo mejor por albergues, pues dediquen su tiempo a un albergue. Si lo que les toca el corazón son las personas con alguna discapacidad, bueno, participen como voluntario en alguna institución que atienda a personas con discapacidad. Si lo que les toca el corazón son las personas que tienen hambre, bueno, participen voluntariamente en organizaciones como bancos de alimento que lleva esta alimentación a los que no tienen. Es decir, lo que se trata en esta cuarta vertiente, en la vinculación con la comunidad, es una actuación de la empresa, de la universidad, de las organizaciones, de las instituciones hacia la comunidad en donde participa. Y poder ayudar distintas causas. Yo les comparto en CompuSoluciones, apoyamos a instituciones de beneficencia, apoyamos también a causas específicas, a personas específicas, y apoyamos también a distintas comunidades. Y lo que hacemos en CompuSoluciones es que les decimos a los colaboradores que los recursos que consigan, nosotros por cada peso que consiguen vamos a poner 2 pesos, de tal manera que ayudaremos directamente en ciertas causas. Les platico una anécdota en donde este grupo de voluntarios de la empresa estaba organizando un casino casero para beneficio de Rebeca, una niña que nació con un problema en el corazón en donde se le contaminaba la sangre y requería una operación muy costosa. Ya habían recabado una buena cantidad de donativos, sin embargo les hacía falta y el Comité Conecta, que así se llama en CompuSoluciones, se comprometió a hacer esta actividad, juntar dinero y desde luego como empresa pusimos 2 pesos por cada peso que había juntado el comité. Estábamos construyendo el nuevo edificio que les comentaba hace rato y entonces estaba el ingeniero encargado del proyecto presente y cuando vio eso dijo, oigan, pues en la obra sobra pues mucho acero de refuerzo, estas varillas que vemos en las construcciones, yo las dono para que lo utilicen en las causas. Entonces, dijimos, perfecto. Y se comunicó después con nosotros y dijo, mira, sobró el excedente de varilla, pues ahí están 35,000 pesos, y después ahí están 60,000 pesos. Y lo que hicimos en este comité fue, ¿cómo ayudamos? Ese dinero sale del edificio, ayudemos a personas que trabajan en el edificio. El primer beneficiario fue el operador de una grúa. Fíjense, una grúa que se manejaba a control remoto, que ahora los niños manejan esos controles de maravilla, pero tenía un problema en la vista, tenía unos anteojos de fondo de botella impresionantes que uno decía, ¿cómo es posible que pueda manejar con esa habilidad la grúa si tiene un problema de vista tan severo? Bueno, pues con el dinero que se juntó de lo que sobraba de varilla en la obra, se pagó la operación de ojos de este operador y después, cuando fue a la oficina a darnos las gracias, nos comentaba, y fue un momento mágico porque nos comentaba cómo, pues ahora se daba cuenta que cuando decían que había estrellas en el cielo, de veras había estrellas, que nunca las había podido distinguir. También nos confesó que se había dado cuenta que había mujeres que tenían bigote, que pues antes con su carencia o su dificultad de visión no se había dado cuenta. Pero en fin, bueno, estos son los 4 pilares de la responsabilidad social empresarial, la actuación ética, la persona en el centro de la organización, el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la comunidad. En el México del 2030 será un México exitoso, un mejor México, en la medida en que ustedes se comprometan a actuar
en esas 4 vertientes por conseguir ese mejor México. Y desde luego, como comentaba hace un momento, en la visión que tenemos de este mejor México de futuro en Coparmex, sí soñamos con un mejor México, un México que sea más democrático, un México que sea más justo, un México que sea más libre y un México en paz. Y esto toca ciertos aspectos que tenemos que trabajar en nuestro país para mejorar y tener ese mejor México en el 2030 que todos queremos. Desde luego, el México más democrático tiene que ver con que, bueno, hace algunas décadas decidimos en este país que queríamos democracia. Hoy estamos aprendiendo a vivir la democracia. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Pues es ir a votar. Oye, ¿por quién votar? Por el que tú consideres que es el mejor candidato. Típicamente en las elecciones intermedias vota solamente el 50% de los ciudadanos. Quiere decir que el otro 50% simplemente deja que los demás decidan por ellos. Nos parece en Coparmex importante y por eso estamos impulsando esta campaña de participo, voto y exijo, en donde precisamente lo que se requiere es ir a votar. Yo les diría, primero, revisen si está vigente su credencial de elector. Bueno, primero, si la tienen ubicada. En caso de que no la encuentren, todavía pueden ir a un módulo del INE hasta el 25 de mayo a pedir una reimpresión de su credencial de elector. Y luego agéndenlo en el 6 de junio para ir a votar. Ya anunció el INE que habrá los cuidados de la sana distancia y uso de cubrebocas para evitar los contagios. Pero de aquí entonces, revisen cuáles son los puestos que les tocará votar. Hay algunos estados donde se va a elegir a gobernador, de hecho, 15 gobernadores, 15 estados van a elegir a gobernador. Se va a elegir el Congreso Federal, los diputados federales, esto es, en todos los distritos del país habrá elección para diputados a la Cámara Federal. Habrá también elección de 30 congresos estatales, es decir, los diputados estatales. Habrá elección de literalmente miles de puestos a presidencias municipales y alcaldías en todo el país. Es la elección más de 21,000 puestos de elección popular, la más importante de las que hemos tenido hasta la fecha, porque se han ido empatando los tiempos a que todas las elecciones coincidan con la elección presidencial o con las elecciones intermedias. Aquí mi invitación es a que ejerzan ese derecho ciudadano al voto, que hagan un análisis de los candidatos a los que ustedes pueden votar y elijan el que consideren que es el candidato adecuado para construir ese México de futuro, ese México 2030 que todos queremos trabajar para lograr exitosamente. También para llegar a ese México del futuro, algo de lo que necesitamos es que haya libertad y por eso desde Coparmex defendemos la libertad de expresión, más allá de defender a un medio de comunicación en específico, defendemos la libertad de expresión. También defendemos la libertad de emprender, es decir, que cada uno de ustedes que quiere emprender su negocio lo pueda hacer, que no llegue el gobierno a decirles que no pueden emprender en cierto sector o en cierto lugar. También tenemos que defender la libertad de educar, es decir, que o sea la libertad primero de los padres de familia, la educación de sus hijos menores y después de los mayores de edad, pues la libertad de educarnos como consideremos conveniente. Finalmente, la libertad de elegir, que en este caso es muy importante en esta elección que tenemos frente a nosotros. Repito, es importante que vayan a votar por qué partido o por qué candidato, el que ustedes decidan que es el mejor para ese México de futuro que todos soñamos. Desde luego, parte también de la necesidad de, para que avance la democracia, defender las instituciones. Tenemos que defender el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, también el INE, que ahora está muy sujeto a disputas, a luchas, hay quien lo quiere cerrar. Siempre hay, como en cualquier partido de fútbol, hay críticas al árbitro, ¿verdad? Siempre el árbitro tiene la culpa. Y aquí lo que le exigimos al INE es que sea un árbitro neutral, que organice bien las elecciones, que cuide los protocolos de salud, que capacite bien a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, que se asegure de que se cuenten bien los votos, de tal manera que aquel que reciba el mayor número de votos sea el que gane. Y esto es el 21 y será el 24 y será el 27 y llegaremos a ese México del 2030. Es decir, hay varias elecciones. Por lo tanto, la importancia
no es nada más en la participación, en ir a votar. La importancia más bien tiene que ver entre elección y elección en qué participamos. Y aquí la invitación a todos ustedes es que busquen cómo participar. Ya decíamos hace rato, en cuanto a la labor social, aquella causa que toque tu corazón, bueno, puedes participar a lo mejor en la sociedad de alumnos de la universidad o de la escuela en la que participas, puedes participar a lo mejor en la junta de colonos donde vives, puedes participar en alguna institución de beneficencia, ya decíamos, de niños abandonados, de adultos, de personas con discapacidad, puedes participar en algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen objetivos específicos, como por ejemplo instituciones que están a favor de la educación, como Mexicanos Primero, instituciones que están en la lucha contra la corrupción, como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, instituciones que están a favor de la seguridad, como SOS. En fin, hay literalmente miles de instituciones especializadas en algún tema. Aquel tema que te llame la atención, participa. Nada más para que tengan una idea, en las democracias avanzadas, los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil. En México, los ciudadanos participamos en menos de una. Si de esta sesión, no sé, los 300, 400 o 500 alumnos que estén conectados, entre alumnos y docentes y personal administrativo de la UVM, independientemente de en cuántas organizaciones de la sociedad civil estén participando, el que decidieran participar en una más. Esto nos ayudaría como país en este avance democrático. Y termino esta ponencia para poder estar atento a las preguntas y reflexiones que tengan en esta visión del México 2030. ¿Cómo juega la empresa? ¿Cuál es el papel de la empresa en este México del futuro? Y desde luego, lo que vemos de ese Coparmex es que la empresa es un vehículo del cambio que puede haber o que se quiere haber en el país. A veces pensamos que el cambio en el país lo tiene que hacer el gobierno. Yo les digo que el gobierno no puede hacer todo. Necesita haber una colaboración, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y desde luego los ciudadanos. Las 4 hélices coordinados, colaborando, sí podemos resolver los grandes desafíos que hay en el país. Y pongo un ejemplo y que tiene que ver con ustedes que están en educación. Y es, muchos mexicanos tuvieron que dejar la educación formal para incorporarse en la vida laboral. La respuesta del gobierno es el Instituto de Educación para Adultos, el INEA, que la verdad tiene una buena plataforma. Sin embargo, cuando visitas sus centros comunitarios, te das cuenta que tienen computadoras de hace 8 años. No tienen presupuesto para cambiarlas. Les bajaron el presupuesto a los instructores. Pero ¿qué pasa si es la empresa la que toma ese compromiso con sus propios colaboradores? Es decir, en la empresa tenemos a esos trabajadores que dejaron la educación formal por incorporarse a la vida laboral, tenemos las computadoras y tenemos también colaboradores que pueden ayudar en este proceso de acompañamiento para el aprendizaje. Y les quiero decir que esto no es una idea nada más, es algo que ya hemos puesto en práctica. Les comparto que en Compu Soluciones lo empezamos a implementar hace algunos años, cuando decidimos que el personal de limpieza, en lugar de que estuviera subcontratado, lo contratáramos directamente. Y la razón es que nos costaba a la empresa el equivalente de 3 salarios mínimos por cada persona de limpieza. Al bolsillo de del personal de limpieza llegaba un salario y medio, un salario mínimo y medio. Entonces propusimos al consejo de la empresa que los contratáramos directamente y les diéramos los mismos 3 salarios mínimos. Esto quiere decir que el personal de limpieza en Compu Soluciones gana 3 salarios mínimos. A la hora que se incorporaron a la nómina, los acompañaron un cajero electrónico porque se hace depósito directo y con una tarjeta de débito se saca el dinero. La persona que los acompañó se dio cuenta de que no es que no supieran dónde picarle a la maquinita, sino que no sabían leer. Teníamos analfabetismo en la empresa y no lo sabíamos. Obviamente propuso un curso de alfabetización, pero una vez que terminó el curso de alfabetización dijo ¿qué sigue? Y empezó con la primaria. Y entonces ya incluimos no nada más al personal de limpieza, sino a los choferes, almacenistas, auxiliares, recepcionistas. Hoy en día todo el personal concluyó la educación primaria. El día que terminaron, nos avisaron y entonces los recibimos en el lobby del edificio corporativo en Guadalajara con un fuerte aplauso. Créanme que estas personas, estos colaboradores, jamás pensaron en siquiera terminar su primaria. Y
menos recibir un reconocimiento por parte de la empresa por el esfuerzo y por esta meta que cumplieron. Y les puedo compartir que ya todos terminaron la secundaria. Tenemos varios colaboradores estudiando la preparatoria, 2 estudiando ya la universidad. A esto nos referimos en Coparmex cuando decimos que la empresa es un vehículo para los cambios que requiere el país. Es decir, a través de la empresa podemos resolver pobreza educativa, pobreza de salud, pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza financiera. Y esto es poner nuestro granito de arena. Desde luego el gobierno tiene que hacer su parte, las universidades tienen que hacer su parte, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, pero si trabajamos, si colaboramos juntos, el gobierno, las empresas, las universidades y los ciudadanos, estoy convencido de que podemos transformar el país y llegar a ese México del 2030, ese mejor México que todos queremos, un México más libre, un México más democrático, un México más justo y un México en paz. Y con esto damos paso a las preguntas que quieran hacer, a las reflexiones, de lo que quieran preguntar, estamos abiertos para poder atender esas inquietudes. Muchísimas gracias, doctor José Medina Mora. Muy integral la conferencia. Nos queda un espacio para la reflexión, cada uno como ciudadano, como universidad, por supuesto que sí, y los entes que participan en la estructura de una sociedad. Ahora sí, vamos a pasar la segunda sesión de la conferencia del día de hoy, que son las preguntas. Para este momento está la doctora Elvira Luna, directora del área de Derecho, y también se encuentra la maestra Dafne González Solís, gerente del área de Negocios y Tecnología Educativa para la UVM. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues para nosotros es un honor poder contar con la presencia del doctor y bueno, que nos comparta y nos enriquezca el conocimiento precisamente de la función que hace Coparmex y que finalmente esto nos ayude a permear con toda nuestra comunidad. Y bueno, dentro de las preguntas que recabamos de nuestra audiencia, esta nos pregunta lo siguiente. Actualmente, México se ubica en el puesto 124 entre 180 países del índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional. ¿Qué tocaría a los empresarios hacer para mejorar este indicador? Es decir, para combatir la corrupción de una manera más efectiva. Sí, yo respondería, mira, diciendo que no es nada más a los empresarios, me parece que esa responsabilidad la tenemos, sí, las empresas, también las universidades, desde luego también los ciudadanos, o sea, cada uno de nosotros. Nos parece que lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer, y es un compromiso que yo invito a las empresas a hacer, lo he hecho en eventos cuando eran presenciales, antes de la pandemia, con literalmente cientos de empresas en sesiones. Les pediría, a ver, los que se quieran comprometer a cerrarle el paso a la corrupción, pónganse de pie, y a lo mejor hasta podemos hacer este ejercicio cada quien en donde se encuentre, en su casa, en el lugar donde esté. Si está dispuesto a hacer este compromiso, póngase de pie y le pido que en voz alta haga el compromiso, estos 3 compromisos. O sea, primero decir, yo, José Medina Mora, o sea, cada quien dice su nombre, yo, José Medina Mora, me comprometo a no participar en actos de corrupción. También me comprometo a no permitir que haya actos de corrupción y también me comprometo a denunciarla cuando la veo. En la medida en que cada uno de nosotros tomemos ese compromiso, vamos a ir avanzando en cerrarle el paso a la corrupción. Sí podemos tener un México libre de corrupción, pero para esto sabemos que nos llevará décadas. Pensemos en una meta de 2 décadas, es decir, que en 20 años podamos tener ese México libre de corrupción, a lo mejor pasar y estar en los primeros lugares de Transparencia Internacional en cuanto a ser transparentes, es decir, en que no tengamos la corrupción. Me parece que parte de un compromiso personal, un compromiso de cada empresa, de cada universidad, de cada institución y claro, también de cada dependencia de gobierno. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. También me sumo a la felicitación por esta plática muy importante para nuestra comunidad. Nos gustaría hacer un paréntesis para compartirle cuál es el diagnóstico de nuestra comunidad. Actualmente el 54% viene de carreras de negocios,
el 24.4% están estudiando alguna carrera vinculada a ciencias sociales, de los que están viendo esta plática. El 16% se considera como parte de docencia o inclusive algún tipo de personal administrativo. También hay personas de ingeniería y de artes. Entonces, solamente para compartirle que este mensaje está siendo recibido por la amplia comunidad del Valle de México y también que hay una gran aceptación. Están muy contentos, hay muchísimos comentarios de agradecimiento y de concordancia con los mensajes que usted nos ha podido proporcionar. Se los vamos a compartir para que los pueda leer con detenimiento. Son muy, muy interesantes, sin lugar a dudas. Me voy a permitir hacer otra pregunta que también tenemos recabado dentro de la liga que compartimos. Dice, es referente a la pandemia y comenta, la pandemia ha producido una caída en el PIB en México del 8.5%, algo que no se veía desde 1932. ¿Qué será necesario para que nuestro país pueda superar este tipo de tropiezo? Sí, antes de hacer la pregunta, quisiera comentarles, ahora que compartes la audiencia que está presente de las distintas carreras, que la verdad la UVM es una de las universidades en donde nos gusta reclutar, porque encontramos jóvenes que quieren realmente salir adelante con simplemente la dificultad de combinar muchas veces el trabajo con el estudio forja el carácter. Y entonces vemos que realmente son personas que están dispuestas a seguir aprendiendo, a seguir aportando, y por eso nos gusta mucho el contratar estudiantes y egresados de la UVM. Y ahora paso a responder la pregunta. Efectivamente, la economía cayó 8,5%, pero eso es en promedio, ¿eh? A veces los promedios no nos ayudan, porque si hacemos un desglose por industria, vemos que hay industrias que han sido más golpeadas, especialmente el turismo, los restaurantes, los hoteles, las líneas aéreas, la industria de la construcción, la industria textil, la industria del entretenimiento cayó entre 40 y 50%. Los gimnasios. Entonces, pero en el otro extremo, vemos industrias que no nada más no cayeron, sino que crecieron aún en la pandemia. La industria de la tecnología, esta tecnología que nos permite hoy estar cercanos en la distancia, ha tenido un crecimiento explosivo. El comercio electrónico, la industria farmacéutica, la relación con la salud y la agroalimentaria han crecido. Entonces, se requiere hacer un análisis, no en promedios, porque igual nos dicen que en promedio la economía va a crecer 4,5% en el 2021. Claro, después de una caída tan profunda, rebotar un 4,5% significa que nos llevará 2 años en promedio recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia. Pero cuando lo analizamos por sectores, vemos que a estos sectores más golpeados, lo que hablábamos sobre todo el turismo, les llevará de 4 a 6 años recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Lo que hemos desde Coparmex comunicado a las empresas es una estrategia para sobrevivir en la crisis, partiendo de que el gobierno no nos va a ayudar, a diferencia de otros países donde el gobierno ha aportado recursos, ha dado créditos a las empresas para que puedan reactivar la economía. En nuestro país, el plan del gobierno ha sido aportar menos del 1% del Producto Interno Bruto, cuando vemos que en Chile es el 6%, en Perú el 12%, en Guatemala el 3%, y no se diga Alemania 30%, o Estados Unidos que empezó con el 13% y ahora inyectan 1.9 billones de dólares a la economía. Entonces aquí básicamente el mensaje a las empresas es, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, hicimos un plan, una estrategia, se los resumo rápidamente para no consumir mucho tiempo, que tiene que ver con cuidar a los colaboradores, cuidar a los clientes, estar cercanos a la distancia con estas plataformas tecnológicas. Muy importante cuidar la liquidez de la empresa, es decir, bajar gastos, optimizar inversiones, recuperar cartera, negociar con proveedores, plazos, negociar líneas de crédito. Desde luego también aprovechar que baja el trabajo para capacitar al personal y que cuando venga la recuperación económica estén ya capacitados. Aprovechar también para revisar, optimizar los procesos, de tal manera que en la reactivación los tengamos ya
operando optimizados. La siguiente es apostarle a la innovación y con esto a la tecnología. Aquí hemos visto que cuando nada más ponemos tecnología, la productividad sube solo 2%. Cuando optimizamos los procesos, la productividad sube un 8%, pero cuando combinamos procesos optimizados con tecnología, la productividad sube un 20%. Y finalmente, la última recomendación que hacemos a las empresas es el ser socialmente responsables, es decir, solidarios con los que menos tienen. La única manera de salir adelante es que todos, absolutamente todos, compartamos algo de lo que tenemos. No se trata de que los ricos les den a los pobres, sino que todos, cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, compartamos algo de lo que tenemos con los demás. Y si me permiten, 2 minutos les comento una anécdota que a mí me dejó marcado en una ocasión que estaba en un evento de la Fundación Lorena Ochoa. Seguramente han escuchado de ella, fue golfista profesional número 1 del mundo. Ella tiene una escuela en San Cristóbal de la Barranca, una de las zonas de las afueras de Guadalajara, con mucha pobreza y mucha inseguridad. Y ella se comprometió a que esos niños tuvieran un futuro diferente. Nos invitó a un evento muy temprano, un lunes en la mañana, que hacía mucho frío. Yo llevaba un suéter, entonces no tenía, tenía frío, pero no demasiado. Y me recibe un muchacho en manga corta, una playa de manga corta. Yo nada más de verlo me dio frío. Y estuve así como pensando qué es lo que me tocaba hacer. Después de un rato me quité el suéter y se lo regalé. Y este joven me dijo 2 cosas. La primera, muchas gracias, pero lo segundo me impactó mucho más, porque me dijo, ahora le puedo regalar mi suéter a alguien más, porque siempre hay alguien más amolado que uno. Y decía, caramba, este joven tiene un suéter y en el momento en que le regalan el segundo suéter, lo que está pensando es a quién le va a regalar el otro suéter. ¿Qué pasaría si todos pensáramos de esta manera, si fuéramos solidarios de esta manera? Es decir, compartamos algo de lo que tenemos, cada quien en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, insisto, ¿no? En una ponencia integral nos deja un espacio para la reflexión. La anécdota, por supuesto, grafica muchísimo lo que podemos hacer como sociedad, como individuos. Y bueno, agradecerle a la doctora Elvira Luna, agradecerle a la maestra Dafne por las preguntas que recaudaron y la información. Y ahora quiero invitar a la doctora Mónica Porres, que es la vicerrectora institucional de la Universidad del Valle de México, para que realice el cierre de la conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor José Medina Mora y Casa. Ha sido un honor contar con su presencia en nuestra universidad. Muchas gracias, sobre todo por su calidad humana, que esa es indudable, incuestionable. Y también agradezco a nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta significativa conferencia y a mis colegas que han hecho posible esta transmisión. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes. Una producción de VM Radio.